Hello. Esto es Diario de una Girl Boss, un podcast en el que compartiremos experiencias con mujeres líderes, empresarias y empoderadas. Mi nombre es Cintia Chacón Cardoso. Bienvenidas. Hello, Girl Bosses, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia Chacón Cardoso. Este es su podcast Diario de una Girl Boss. El día de hoy tengo una invitada, una Girl Boss muy amiga mía, además de súper empresaria, Andrea Valencia Perdomo. ¿Quién es Andrea Valencia? Andrea Valencia es MBA en Administración de Empresas en el IDE Business School. Tiene experiencia en operaciones, relaciones humanas, en retail, en multinacionales por más de 15 años. Ha sido docente de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica en materias como Management, Marketing Channels e Introducción a Emprendedores. También es accionista de Gamanet, que es una tienda de conveniencia que pueden visitarla, por cierto, es en Vía La Costa, Coastal Market, y además es propietaria de One Consulting, consultora de Management, Recursos Humanos y Operaciones. Muchísimas gracias, Andrea, por estar con nosotras. Bienvenida. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado. Encantada de estar aquí compartiendo un poquito de las experiencias que cada uno vive, así como Girl Boss, diariamente. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, y el tema de hoy, no sé si lo dije al comienzo, pero en este momento se los voy a compartir, es cómo elegir a tus socios. Y este es un tema muy polémico que de hecho tras cámaras, Andrea y yo lo hemos tratado algunas veces, porque básicamente nuestra experiencia como empresarias y emprendedoras, definitivamente el hecho de elegir a quién te acompaña como socio es una decisión muy importante, ¿verdad, Andrea? Definitivamente que sí. Yo siempre lo comparo como un matrimonio. Uno empieza lleno de ilusiones, de expectativas, todos contentos, todos juntos, pero al final del día, realmente cuando las cosas se complican, es que definitivamente empiezan los problemas. Entonces hay que tener súper en cuenta qué socio elegir, sobre todo como que si fuera un matrimonio. Es decir, saber elegir cuándo vas a decir, yes, I do. Así es, Andrea. De hecho, como experiencia también les puedo contar que uno de mis emprendimientos sí tengo una socia, de hecho una amada socia que es como tú dices un matrimonio, cuando de hecho ella y yo hablamos, Wendy, que seguramente va a estar invitada en un futuro, ella me dice, oye, te he extrañado, porque como en efecto yo tengo algunas actividades, a veces no la veo, oye, te he extrañado, ven a verme, nos tratamos casi que como marido y mujer definitivamente, y las decisiones importantes, el hecho de tener una socia significa que yo, por ejemplo, en mi caso lo veo como un descanso, escuchar esta segunda voz en la cual confías obviamente en su criterio y escuchar básicamente consejo de si tomar o no hacer algo o tal vez que te refuerce un poco lo que estás haciendo. Bueno, definitivamente sí, el socio es para eso, es tu partner, es tu compañero de fórmula, es el que tiene que estar al lado, pero asimismo es súper importante tener bien claro a quién vas a escoger. Realmente, como el matrimonio, efectivamente a veces tú escoges el socio o a veces te escogen. Es decir, tú tienes que saber perfectamente cuándo dices que sí y cuándo no. Entonces yo honestamente creo que es importante que antes de aceptar cualquiera de los dos lados hay que evaluar a qué tipo de socio es el que con el que vas a mantener una relación a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, yo no sé si quieres podemos ir contando un poquito, digamos que mi experiencia. Gracias a Dios yo estoy en un matrimonio feliz, con altas, con bajas, con peleas, con desazones, etcétera, pero gracias a Dios feliz. Y de esas... Perdón, entiendes ese matrimonio tu sociedad. Matrimonio mi sociedad, claro, yo no soy casada. Pero sí, mi matrimonio y sociedad, por eso les decía que siempre yo lo veo como un matrimonio, porque a pesar de que nos llevamos muy bien y todo, obviamente hemos tenido nuestras peleas y nuestros conflictos. Entonces, un poco para contarles mi historia es más bien ellos, porque iban a lanzar una empresa unos compañeros, me escogieron a mí para que yo sea su socia y obviamente tuve que evaluar esa decisión al principio. Como les decía, yo creo que una de las cosas más importantes que
son para escoger un socio es que debes conocerlo en la mayoría de las facetas, es decir, dentro de lo que se puede, pues no, es decir, familia, es decir, amigos, cómo se comporta en situaciones difíciles, como por ejemplo, qué sé yo, que si cuenta que en el trabajo hizo esto y esto para salir al paso de algo que se equivocó o que mintió o que faltó. Entonces es muy importante tratar de conocer todo cuanto sea posible, es decir, virtudes, defectos, etcétera, etcétera, porque eso un poco te va a dar la indicación de cómo puede afectar su vida personal, aunque ustedes no lo crean, su vida profesional, cómo puede afectar al fin y al cabo después el negocio. Sabes que, y acotando a ese punto, me parece súper importante porque yo estoy convencida que como uno es en la parte personal, definitivamente es fiel reflejo de la parte profesional, incluso saliéndonos un poco del tema, en la parte cuando quieres contratar a un empleado. O sea, si tú ves que de repente tiene, por ejemplo, cuando hemos visto estos casos de hombres que no pagan estas pensiones y estas cosas, ¿quién creería que, ojo, hay casos y casos, no sabemos, pero esa responsabilidad de estar frente a una opción personal también se refleja en la parte profesional? Entonces es importante lo que tú dices, que conocer a tu socio en todas las facetas, es decir, incluso en la parte personal, es fiel reflejo de lo que va a ser en el lado profesional. Sí, y ojo, sin meterse uno en la vida privada de las personas. Mira, si tu socio tiene una esposa que es terriblemente celosa, que qué sé yo, no lo deja salir ni a la esquina, que lo controla, lastimosamente ya debemos saber que puede ser que tengas problemas al respecto. Peor si eres una socia mujer, porque van a tener que trabajar hasta tarde, porque a la final, no sé, les pongo un caso X, pues no puede ser cualquier otra cosa, pero sí es súper importante. Y creo que un poco acompañado de eso, o va mucho de la mano, son los valores, efectivamente, que cada una de las personas tiene. Uno sabe con quién realmente se va a juntar. En realidad, los valores se dan, por ejemplo, en situaciones como, por ejemplo, en una empresa. Bueno, no hay plata para pagar los sueldos, se me ocurre. Entonces, puede ser que sea de las personas que digan, ya pues no paguemos. Sin embargo, se va de viaje a Miami, después a los 3 meses sin pagar los sueldos a las personas. Entonces, si ustedes no comparten el mismo criterio, los mismos valores, los mismos pensamientos, créanme que tienen una guerra ya declarada y con anticipación. O sea, definitivamente los dos deben de tener los valores bien claros. Con respecto a coimas, se me ocurre también, a la final tú eres de esas personas que jamás en la vida ha coimado a alguien, pero a la final te vas a asociar con alguien que pasa coimando toda la vida para saltarse los pasos. Entonces ya eso te da una idea. Parecen cosas chiquititas, pero al fin y al cabo, como tú dices, en el matrimonio llamado empresa, sociedad, juega un papel muy importante. Definitivamente la reputación de la gente, yo creo que es algo demasiado importante en el momento de escoger y de seleccionar a un socio para que tu compañía salga adelante. Yo creo que otra cosa importante también es la situación financiera. ¿Y en qué sentido es la situación financiera? Y esto, ojo, es una apreciación personal. Esto cuando las personas se juntan y dicen, ay, bueno, yo pongo los $1,000, pero tú pones el cerebro. Honestamente, si tú me preguntas a mí, prefiero que aunque sea uno ponga $1 y de acuerdo a eso se repartan las acciones, antes de que no, que yo pongo más el cerebro, entonces yo trabajo más y tú pones la plata. ¿Por qué? Porque empiezan los problemas. Porque uno siempre va a tener la percepción de que uno es el que trabaja más y el otro no hace nada porque dio la plata. Entonces, ojo, eso va a depender de cada sociedad y de cada empresa, pero hay unos que en cambio transforman ese valor, le ponemos número, es decir, transformamos ese valor del trabajo en número. Entonces, esa es tu participación en la empresa, pero desde el principio. Y así, o dependiendo de cómo se vayan manejando. Pero si ustedes me permiten recomendarles, yo preferiría, cuando ustedes escojan un socio, es que, ok, esa es la situación financiera en la que está esa persona, está acorde a lo que ustedes necesitan en ese momento en el negocio. Es decir, esta persona tiene muchas obligaciones por pagar. Cintia contaba un poquito del tema de las pensiones alimenticias. A la final, la mitad de su sueldo, si está en relación de dependencia, se le va a ir en pensiones. Tengamos claro que no, en la otra mitad va a estar destinada para la empresa o para la inversión inicial que uno necesita hacer. Entonces, realmente creo que la situación financiera de la persona que ustedes vayan a escoger, dentro de lo que ustedes puedan saber, obviamente, deben de tenerlo claro, si cumple con sus obligaciones, si va a tener toda la disposición financiera para cubrir o para iniciar la inversión.
inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un dato importante que sí lo tengamos en cuenta dentro de lo que obviamente podemos manejar pues también, ¿no? Pero eso es lo que, así sea un dólar, como así sea un dólar, así se reparten, así no queda ningún problema y más bien se dividen luego las responsabilidades. Esa parte es importante porque, por ejemplo, hay el capital de trabajo, por decirlo así, lo puedes definitivamente valorizar y monetizar y hacer la aportación de acciones valorizándolo a la contribución que vayas a hacer. De repente suele pasar que en efecto, por si acaso es mi perro, ya saben ustedes que esto es in-house, por lo tanto no lo voy a editar, seguimos. Tienes que valorizar el aporte de tus socios. Por ejemplo, hay personas, nosotros hemos visto que en las empresas digo, bueno, sabes que yo pongo mi carro porque ahorita no tengo dinero, porque puedes pasar, o sea, no quiere decir que uno se va a asociar solamente con los socios ricos, sino con los socios que tienen la actitud de hacerlo, ¿verdad? Y tal vez aportan con su carro, aportan con su trabajo el día a día, pero como tú dices, lo importante de esto es dejarlo escrito y dejarlo bien claro, porque puede ser que para él el aporte del carro represente, me voy a inventar, 1.000 mensuales y para los socios representan solo 500. Entonces esa es la parte que deben ustedes tener en cuenta, de dejar por escrito y bien claro en qué se va a basar esa monetización de la contribución. Pues sí, definitivamente, claro desde el principio, o sea, esto, como vuelvo y les repito, para mí es como un matrimonio, claro desde el principio, así después no tenemos ningún tipo de problemas. By the way, yo no soy casada, pero me imagino y he escuchado que efectivamente así es que se debe trabajar. Creo que otra cosa importante es el tema del compromiso. Como matrimonio, como les digo, en una sociedad siempre uno empieza emocionado y yo pongo esto, y yo trabajo las 24 horas, yo pienso, yo hago los informes, yo hago todo. Pero a medida que pasa el tiempo, como toda relación, se va desgastando, se va haciendo monótona y lastimosamente se puede perder el compromiso. Mucho más si hay intereses que ahora a tu socio o a la otra persona le interese más que el negocio de lo que está trabajando ahorita. Entonces realmente necesitas a alguien que tenga el mismo nivel de compromiso que tú, es decir, que los dos estén claros y que quieran sacar adelante el proyecto en el mismo nivel de compromiso, sobre todo al principio, ¿no? Luego tal vez después pueden repartirse mejor las actividades o los temas para que cada uno pueda hacer otras cosas que a la final tengan pensado hacer, pero creo que un punto importante siempre va a ser el compromiso que siempre tengan, no solo desde el principio, sino a medida que va pasando todo el tiempo. Otra cosa creo que también es muy importante es el tema de documentar todo. Si ustedes tienen socios o se van a asociar con personas que solo les jura por su santa madrecita que va a cumplir con todo y que no sé, pues y estrechémonos las manos y no te preocupes que yo te voy a dar el 100%, el 80% de las acciones aquí, nos abrazamos, ese tipo de sociedades realmente, yo creo que ya la vida nos ha enseñado, las películas y todo nos ha enseñado de que ese tipo de promesas en el aire no funcionan en una sociedad. Las palabras van al viento. Así es. Entonces hay que ponerlo por escrito. Creo que un consejo también para el tema de los socios es documentar todo. Y con documentar todo me refiero al principio, dejar claro efectivamente cómo va a ser la relación societaria, cómo se va a dividir, qué roles vamos a ejercer, porque en la empresa es como una familia, como vuelvo y les digo, el uno será dedicado a una cosa, el otro a otra cosa. El uno lava, el otro plancha. Exacto. Y los colaboradores y los empleados deben de saber a quién van a reportar cada cosa. Es decir, si yo tengo el papel de operaciones en la compañía y el otro tiene la relación comercial, el empleado o el colaborador debe saber que todo tipo de negocios con proveedores será al un socio. Si es con operaciones y temas de cuadres, descuadres, etcétera, etcétera, será con la otra persona y así llevamos la comunicación y la responsabilidad a cada una de las personas que están dentro de la compañía. Ahora, ojo, si ese socio no se va a dedicar para nada, sino que más bien es capitalista, pues bueno, ya sabemos que con él no vamos a contar absolutamente para nada y eso debe estar por escrito. Otra cosa del tema del por escrito es, ya una vez que ustedes hayan arrancado en esta sociedad, que no hayan secretos con respecto a la información financiera, bancaria, es decir, siempre va a haber un gerente general y ese gerente general, valga la redundancia, siempre lleva las claves y ese tipo de cosas, ¿no? La información tiene que ser compartida y tiene que ser clara, transparente. Es imposible que un socio
saque dinero de la empresa para sus cosas personales sin haberle consultado al socio solo por el simple hecho de tener un cargo de gerencia general, por ejemplo. Entonces, este tipo cuando les digo de documentación, que todo esté por escrito, tienen que venir las reglas del juego desde el principio. Y asimismo, toda la información referente a la compañía tiene que estar compartida a todos los socios de la compañía. O sea, es decir, no puede haber ningún tipo de malinformación, no puede haber ningún tipo de recelo, nadie se tiene por qué ofender si es que yo le digo, ábreme la cuenta que necesito ver qué movimientos es que has hecho y esto de aquí y esto de acá. O sea, definitivamente eso tiene que quedar claro y, como vuelvo y les digo, tiene que quedar absolutamente todo por escrito para la tranquilidad y paz mental de cada uno de los socios. Ahora, otra cosa que creo que también es importante es buscar el balance. Les cuento un poco mi experiencia. Yo soy buena en operaciones, en recursos humanos, como bien lo dijo Cintia, pero mis socios, en cambio, es del área comercial. Es decir, él se dedica al tema de los proveedores, de las ventas, las promociones, etcétera, etcétera. Yo me dedico un poco más a la operación. Entonces, buscar un balance. No puedes buscar un socio que sea igual que tú. Debe ser complementario. Exacto. Tiene que, si tú eres extrovertido, tal vez el otro tiene que tener, no digo que siempre, pero tener un carácter un poco más dócil para que también puedan fluir, digamos, que el tema de la comunicación. Si vamos en temas de conocimiento, el otro puede ser comercial, el otro puede ser de operaciones. Si el otro a la final es, no sé, pues es más dedicado, más detallista, y en cambio el otro es un revolú de más bien hacer, pero el otro más bien es de la planificación, de la estrategia. Entonces, a buena hora, o sea, buscar el balance, buscar quien te complemente, quien te ayude. Por lo general, uno siempre piensa, ay, mejor me voy a asociar con mi mejor amiga, con mi, no sé, pues con mi mamá, con mi hermana, con mi tía. No necesariamente va a ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque va a influir mucho la personalidad, el carácter y obviamente la experiencia profesional que también tengan, ¿no? Porque les va a ayudar al fin y al cabo en el día a día de sus tareas o sus deberes dentro de la empresa. Entonces, yo creo que en general creería yo que si tomamos en cuenta de que tenemos que conocer, buscar balances, ver las cosas financieras, ver los valores, el compromiso, documentar todo. Si ustedes ven todos esos aspectos para elegir un socio, yo creo que van a estar al 80%, 90% encaminados a hacer la elección correcta. Como les decía, y se van a cansar todo el podcast, creo que les diga que es como el matrimonio, así mismo uno escoge y uno tiene que escoger bien, porque estos matrimonios pueden ser que terminen en conflictos, en juicios, en peleas, en hurtos, en robos y en fin, dañando toda la relación que al principio se pudo haber creado con mucha emoción y con mucho cariño, ¿no? ¿Sabes qué? Qué bueno que lo relaciones con un matrimonio, porque tomando el mismo ejemplo, te podría decir y que nos compartas también tu visión con respecto a esto. Si de repente estás en una sociedad que no funciona, pues existe también el divorcio, por decirlo así. O sea, si definitivamente puede ser, no estamos exentos a que en efecto nos equivoquemos por ABC razón, tomar la decisión y decir, bueno, esto se acabó, nos divorciamos y cada cual por su lado, por decirlo así. ¿Tú qué crees? Sí, definitivamente sí. Es más, era una recomendación realmente que al final iba a dar, porque cuando las cosas no funcionan, venda su parte o entréguela, véndesela a él o a ella, a quien sea, y hágase a un lado. Su tranquilidad mental está por encima de cualquier cosa, así mismo su bolsillo. Porque si ustedes ven comportamientos que no están acorde a la realidad del país, del negocio, etcétera, mejor es hacerse a un lado. Ahora, yo sí creo que es importante también mencionar de que a veces no es necesario tener un socio, en realidad, cuando uno quiere emprender o cuando uno quiere hacer algo por su cuenta. Es algo que también les pongo como opción para evaluar. O sea, si es que efectivamente quieren a alguien que los acompañe, que los complemente, etcétera, perfecto. Ya saben qué es lo que más o menos tienen que buscar para que puedan escoger al mejor socio. Pero sí, lo que ven que o por lo menos una recomendación que yo podría hacer es que si su negocio es de esos que genera rápidamente utilidad sin invertir mucho, se me ocurre, por ejemplo en mi caso la consultoría. Yo hago consultoría de las cosas que yo sé. Entonces, no necesito a alguien que me acompañe, a alguien que tal vez invierta en mi compañía, capital, y además que rápidamente ese conocimiento yo lo puedo transformar en dinero, en utilidad. Entonces, realmente no sé si sería factible. Obviamente, si yo quiero
empezar a pensar ya así mucho más en grande y definitivamente tener un poco más de inversión, obviamente sería una opción, ¿no? Pero... perdón, es que en un tema de servicios yo creo que el tema de las sociedades como que es un poquito más de análisis, porque como tú dices, en servicios tu capacidad instalada está en tu cerebro. Obviamente ya va de la mano de que tal vez si ya una cosa es tú puedes atender físicamente, se me ocurre, a 30 clientes, pero ya no a 300. Entonces, pero para eso ahí tú contratas a alguien y no lo haces parte de esa compañía, es de tu utilidad. Digo, o sea, en servicios tal vez, pero tal vez, por ejemplo, en un tema de retail, se me ocurre, en donde necesitas tal vez mucho capital para empezar y en el momento no tienes, tal vez podrías elegir una sociedad, pero como tú lo mencionas, definitivamente el tener un socio no es una condición sine qua non para poder emprender. Podrías emprender sola e igual salir airosa. Definitivamente yo creo que si no tienes el dinero completo y tu modelo de negocio definitivamente necesita esa inversión para generar, tú definitivamente te tienes que buscar a alguien que te ayude en esa parte. Pero si desde el principio tú ves que realmente no va a ser necesario, no te compliques y sigue soltero, sigue soltero empresarialmente, que realmente no va a pasar, digamos que grandes problemas, ¿ok? Obviamente vas a tener más trabajo, más todo, pero es lo que también comentábamos con Cintia. Si necesitas que alguien te ayude, contratas a alguien, pues, y no lo haces parte al final del día de tus utilidades o de tus riquezas al final del año. O sea, es algo que es una toma de decisiones. Exacto. Porque al fin y al cabo, cuando algo es tuyo y tú en efecto decides que quieres cambiar el logo de rojo a verde fosforescente, pues cosas sin importancia, pero al fin y al cabo eres tú la que decide. Una pregunta también que quería hacerte, Andrea, es que tú, ¿qué tan importante crees que es el networking que puedas hacer para elegir a tus socios? Es importantísimo, es más, mi experiencia es que con el networking, yo tengo mi amado socio que ojalá esté escuchando el podcast, sí, o sea, ahí lo conocí en la maestría, es más, ahí hicimos mucho networking todos, y creo que es una muy buena opción para poder escoger a tus socios. Claro que si no lo conoces en el ámbito personal, te toca hacer ese esfuerzo de conocerlo un poco más personalmente para que puedas escogerlo en algún momento como socio. Pero sí, definitivamente es importantísimo. Bueno, la verdad es que yo también estoy de acuerdo con este networking y siempre me gusta recalcar, sobre todo a las personas que he podido compartir con ellos algún tipo de servicio o conversación, que el networking es importantísimo a nivel de negocios. Obviamente, como tú dices, ya a nivel de sociedades, el networking es con un pasito más, que es de conocer, porque todos sabemos que en el networking todos mostramos nuestra mejor faceta, porque obviamente estamos en ese momento prácticamente vendiendo un servicio o un producto, pero ya a nivel de sociedades sí es bueno que nos tomemos un poquito más de trabajo para ver cómo podemos evaluar esa sociedad. Definitivamente que sí. Andreita, por cierto, ya que tú también tienes experiencia en emprender, porque eres empresario obviamente actualmente, pero también hemos visto experiencia en emprender, ¿cuál tú crees que ha sido un error que hayas cometido en emprender, sobre todo para aprender de esto y que nosotros no cometamos el mismo error? Creo que uno de los primeros errores que uno hace es querer abarcar con todo. Ojo, a veces uno no tiene cómo pagarle a otra persona para que te ayude, pero créeme que ahorita hay todas las opciones, todas, como terciarizar las cosas. Ahora hasta asistentes virtuales hay, o sea, es decir, ya ahorita no necesariamente es que tienes que contratar a alguien. Creo que uno de los errores que uno comete es tratar de hacer todo a la vez, por no pagar, porque obviamente como ya te cuesta a ti todo, y efectivamente creo que es uno de esos errores porque no te permite crecer. Esa es la verdad, pero si al principio no puedes, tampoco vas a hacer gastos innecesarios, ¿no? En eso. Pero ahorita mira, con todo lo que hay de cosas outsourcing, mira, eso está resuelto. O sea, trata de pagar por servicios que realmente a ti lo que hacen es ayudarte y así mismo te ayudan a que tus costos no se inflen, porque es un costo fijo, que ya lo tienes, no es un empleado, que puedes prescindir por último del servicio de aquí a mañana y no pasa nada. Entonces creo que un error de los que sí cometí al principio es de querer hacer todo y no se puede. ¿Cuál tú crees que ha sido tu mayor acierto en decisiones para poder emprender y mantenerte exitosa como lo eres hasta ahora? Yo creo que mire, cuando uno ya no está contento, y les hablo en mi caso personal, yo trabajé en una multinacional que la amo, por cierto, pero digamos que ya uno ya sabe que no puede crecer, que ya no puede hacer más nada. La decisión es de uno hacerse a un lado, buscar la otra opción, ya sea otro trabajo. En mi caso, yo me decidí y me abrí.
O sea, tratar de sacar todo adelante. Que si tuve miedo, sí, con todas las tarjetas al tope, con deudas en el carro, me imagino, pero creo que uno de los aciertos que pude haber tenido es arriesgarme. O sea, arriesgarme, pero y perseverar, porque créanme, esto es una carrera de resistencia, esto no es de velocidad, esto es de resistencia. Honestamente, creo que he sido resistente, creo que he sido perseverante y creo que esa ha sido una de las virtudes o ventajas que pude haber tenido. Y obviamente, creo que también es tener claro que el único que puede cambiar la realidad de uno es uno mismo. Si uno no está contento, váyase. Si uno no quiere emprender, emprenda. Pero ojo, también es bueno evaluar, no tampoco es necesario que todo el mundo emprenda. Hay personas que están bien trabajando en una compañía y eso no significa que no tienen sueños, que no tienen virtudes. Más bien, ese es su sueño, esa es su virtud, escalar en el ámbito empresarial como debe ser. Entonces, cada quien es dueño de su destino y cada quien puede hacer lo que mejor le parezca. Lo que sí es importante es lanzarse. Ya lanzado, ya no hay nada más que hacer y te toca producir. Es así de simple y de sencillo. Resumiendo este éxito que nos has contado, ¿cuál tú crees que son 3 tips que nos puedes dar a las girlbosses que te escuchamos? Miren, con respecto al tema de la sociedad, por ejemplo, si les va a tocar escoger un socio, yo creo que uno de los tips va a ser que, como toda relación, esto es de ceder, esto es de conversar, esto es de comunicarse. En realidad, el objetivo es uno solo y la idea es salir adelante. Yo creo que ese es uno de los primeros consejos que les puedo dar. Lo otro es, como les decíamos hace un rato, es que si no funciona, lo mejor es venderse, pararse, irse y dejar la fiesta en paz y que todos seamos amigos al final del día. Otro tip creo que tal vez en este tema, como les digo, de las sociedades, es que, bueno, que cada uno, como les decía, tenga su rol dentro de la empresa y si no tiene que tener ningún rol en la empresa, solamente recibir las utilidades, pues bueno, pero que los 2 o los 3 o los 4 socios estén de acuerdo que así va a ser por el resto de los días. Y con respecto al tema del emprendimiento, del trabajo, como les he dicho siempre, emprender es horrible. A mí cuando me preguntan, es horrible, les digo, es horrible, pero es al principio. ¿Por qué? Porque es mucha incertidumbre, pero realmente si tú trabajas, perseveras, insistes, créeme que vas a tener los frutos más adelante. Bueno, como en todo, ¿verdad? Sí, como en todo. ¿Qué recomendación nos podrías dar con respecto a, sobre todo porque ahora para poder aprender y ver qué podemos sacar de la vida, también podemos, además de ver documentales, series, libros, y tú también estás muy involucrada en este mundo, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Una recomendación de un libro o de un documental o de una película? Algo que sea un aprendizaje para las girlbosses. Mira, la verdad es que yo ahorita estoy, más que un libro así uno solo, créeme que estoy leyendo todo. Yo creo que ahorita lo bueno de esta época o de esta actualidad es que hay tanta información a la cual tú puedes tener acceso. Si tú tienes dudas, preguntas sobre un tema, es más, les cuento así rapidito, yo no tenía ni idea del tema de las redes sociales, o sea, para mí postear era así, ya solo un cumpleaños y esto es. He tenido que leer, aprender, buscar, hacer de todo para poder un poco ponerse al día en estos temas tecnológicos. Pero de recomendación les puedo decir es que lean todo lo que les interese. Lo que no les interese, no lo lean. ¿Para qué quieren leer? No sé, pues se me ocurre El arte de la guerra, que es un libro buenísimo, por cierto, pero al final les va a aburrir en el primer capítulo. Lean lo que les interese, busquen lo que les interese. Y con respecto al tema de las sociedades, me parece que es buenísima una película que todo el mundo creo que la ha visto, que es La red social, la de Facebook. ¿Qué más ejemplo? El uno puso el dinero, me acuerdo que creo que se llamaba Eduardo. Mark tenía otra visión de su negocio, fue por el que mejor le dio dinero para poder expandir lo que él tenía como sueño y le dijo chao, chao al socio. Empezó desde el principio, pero ya, así es la vida triste y lo mandó por otro lado. Tal vez otra película que se me ocurre, dejando todo el lado romántico, es Jerry Maguire. Es un hombre que trabajaba en un mundo donde competitivo total, donde él podía haber sido lo máximo en su compañía, con toda la gente pisándole y besándole los pies, pero al final del día él se dio cuenta que no compartía las mismas creencias ni valores de la gente. Entonces uno llega a un momento en su vida que definitivamente lo analiza y hay dos cosas, o sigues con la corriente o das el paso y te lanzas al vacío. Así que eso, digamos que son las recomendaciones que les puedo dar como para que
no se aburran, pero ya les dije, mi recomendación es que lean todo lo que les interese. De hecho, eso es importante porque a veces con esta nueva forma de comunicar y todo el mundo, en efecto, en este podcast recomendamos libros o lo que sea. Ojo, yo siempre digo libro, documental o serie. ¿Por qué? Porque yo reconozco que no soy una super lectora. Leo lo que me interesa, sí, leo también cosas no solamente de empresa, pero de hecho yo les he comentado no solamente ahora, sino en los podcasts pasados que ahora soy fan de los audiolibros. O sea, para mí es la panacea que he descubierto porque resulta que puedo pasear con mi perro con los audífonos y escuchar, puedo estar en el carro y escuchar. Entonces a mí me ahorra muchísimo tiempo y siento que abarco mucho más cosas y no es así como que aburrido, que tal vez solamente sentarse a leer. Y las películas, por ejemplo, yo soy fan de todos estos documentales que pueden haber en Netflix, que bueno, que ya más adelante compartiremos más, pero la idea es que de cualquier forma, nosotros como Girl Bosses de alguna manera tenemos que nutrirnos de información. Y Andrea, una pregunta de cajón que siempre hacemos en este podcast es, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y para qué lo usarías? Bueno, yo creo que el superpoder en general lo tenemos todas las mujeres que tenemos empresa, que tenemos negocio, que tenemos todo, pero digamos que sí hay un superpoder que creo que tengo la capacidad de cambiar. Soy como un camaleón, no sé qué superhéroe tenga ese poder, pero en tal caso, más que un camaleón, es algo, me adapto al cambio. Es decir, si hay que cambiar y hay que volverse tecnológica, hay que volverse pues tecnológica. Si hay que ceder a muchas cosas y aguantar y respirar hondo para que las relaciones de sociedades, etcétera, se mantenga de la misma manera, tocará respirar. Entonces creo que un superpoder podría ser ese acto de resiliencia que he adoptado al final de este camino, porque antes, créanme, tenía un genio horroroso y solo quería que yo era la que tenía la razón, pero creo que ahora he cambiado algo. Digamos que ese es el superpoder que creo que tengo ahora. Gracias, Andrea, y la verdad es que esto de ser mujeres, de hecho no es la primera vez que lo nombras. Ahora, la vez pasada también tuvimos una invitada que decía que el mejor superpoder que podemos tener y las Girl Bosses es definitivamente ser mujeres. Ya el hecho de ser mujer, definitivamente tenemos per se un superpoder dentro de nosotras. Muchísimas gracias, Andrea, yo te agradezco un millón que hayas podido compartir con nosotras tu experiencia como empresaria, como emprendedora. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación, espero que ojalá les haya servido un poquito de lo que les he contado para compartir mi experiencia. Y como dice Cintia, bueno, yo soy consultora, como les decía, en operaciones de recursos humanos. Si ustedes quieren ver sus temas de costos, sus temas de recursos humanos, o más bien dicho, cualquier tipo de eficiencias que ustedes le quieran hacer a su negocio o emprendimiento, pueden contactarme a mis redes sociales. Bueno, en Instagram estoy como One Consulting S y mi cuenta personal es andrea.c.valencia. Igual mi página web la pueden también ver, donde me pueden contactar, que es www.oneconsultingec.com. Y si viven vía la costa, ya saben, tienen que ir a comprar a Costal Market, que ya saben, invitados todos. Muchísimas gracias, Andrea. Este ha sido un podcast muy enriquecedor definitivamente, porque esto de las sociedades, yo sé que a todas las emprendedoras en algún momento nos ronda por la cabeza y estoy segura que esto nos va a servir. Muchísimas gracias, Girl Bosses, por escucharnos. Esto fue el capítulo 7 de Diario de una Girl Boss. Mi nombre es Cintia Chacón Cardoso y mis redes sociales son en Instagram @cintia.chacon.c, en Facebook también estoy como Cintia Chacón C. Síganme, cualquier recomendación o comentario que quieran, los podemos escuchar. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Bye, bye. Chao. Gracias por escuchar Diario de una Girl Boss. Si quieren más información, me pueden encontrar en Instagram en @cintia.chacon.c. Bye, bye.